Bueno, entonces vamos a empezar. Y aquí vemos en el capítulo 11, dice, los mensajeros de Juan el Bautista. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Sí. Bueno, y si le dan por favor lectura al primer versículo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Dice que cuando Jesús terminó de dar, ¿qué? Instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar, para predicar, en las ciudades de ellos, para proclamar el evangelio de salvación. Jesucristo tenía un propósito específico por el cual vino, ¿verdad? Y ese propósito fue cumplido cabalmente por él, ¿ok? Él no vino ¿cómo les diré? A desviarse, del propósito que el Padre tenía para con él, ¿ok? Vino y lo cumplió cabalmente en ese tiempo de su ministerio, que fueron más o menos como 3 años y medio. Él no dejó oportunidades pasar para enseñar, para predicar y para proclamar el evangelio de salvación, ¿ok? ¿Sí? Y sus discípulos, cuando él faltó, hicieron lo mismo, porque lo vemos aquí en la palabra de Dios, como ellos ocuparon su tiempo en eso, el tiempo que Dios les permitió vivir, ¿verdad? Desde que fueron salvos hasta que el Señor se los llevó. Este ministerio no acabó con los 12 discípulos solamente, hermanos, ¿sí? Sino que se siguió haciendo y se siguió realizando hasta el día de hoy, pero poco se hace el día de hoy. Poco se enseña, ¿verdad? Poco se instruye y más poco se proclama el evangelio de salvación, hermanos. Y es algo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo, y está en Mateo 28, ¿verdad? Dice, ¿ok? Y entonces es algo, una misión, un propósito, parte del propósito que nosotros tenemos como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, hermanos. No es opcional, ¿sí? La gente cree que esto es opcional, pero no es así. Es parte del propósito, por el cual nosotros fuimos salvos, hermanos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer entonces los versículos 2 y 3, por favor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Ok, entonces aquí nos dice que Jesús reflexiona sobre la incredulidad y la falta de entendimiento del pueblo respecto a su misión. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Sobre la incredulidad y la falta de entendimiento del pueblo respecto a su misión y la misión de Juan el Bautista. Este pasaje resalta la importancia de la verdadera percepción espiritual y la disposición del corazón para recibir el mensaje de Dios. ¿Por qué no recibimos? Porque no disponemos nuestro corazón. A lo mejor para escucharlo, y a lo mejor hasta de memoria ya lo sabemos, pero no para obedecerlo, hermanos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, y entonces aquí nos dice que Jesús subraya la diferencia entre él, lo vamos a ver aquí más adelante, y Juan el Bautista, ¿ok?
Y cómo ambos fueron rechazados por aquellos que no podían o no querían comprender. ¿Ok? El propósito divino detrás de sus ministerios. Ajá. Y más que no es comprender, es no querer. Y vamos a ver que el no obedecer, lo que significa el rechazar y no obedecer lo que Dios nos manda hacer a cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces dice aquí en este versículo, dice que en el 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió ¿a cuántos? A 2 de sus discípulos. ¿Qué estaba escuchando? Ya estaba Juan en la cárcel. ¿Por qué estaba Juan en la cárcel? Estaba pregonando. No fue por pregonar. Porque le dijo a Herodes que no era correcto vivir ahí. Que tomara a la ex mujer de su hermano. ¿Sí? ¿Qué hizo? Confrontó. ¿Verdad? ¿Sí? O sea, él, de acuerdo a lo que estaba escrito en la palabra, confrontó a este hombre. Y no le gustó. Y cuando nos confrontan, hermanos, y tienen razón, no nos gusta. ¿Cómo nos ponemos? Como gatos, boca arriba. Nos enojamos, nos ofendemos, nos oímos y nos vamos. No nos gusta que nos digan cosas que no están bien, que no están correctas en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Ok? Y las personas que lo hacen, pues no son bien vistas, ni bien recibidas, ni les caen bien a la gente. ¿Verdad? Bueno, yo nomás digo. ¿Ok? Y entonces aquí dice que escuchaba, ya estaba en la cárcel, ya estaba a punto de ser, ¿qué? Decapitado. Y dice que envía a 2 de sus discípulos para preguntar ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Ajá. Sí, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Aquí mucho se ha dicho que cuando él estuvo en la cárcel, él vino a duda. Ajá, después de que él lo reconoció, después de que Juan el Bautista dio testimonio de quién era, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres. Él lo conoció, de los pocos que tuvieron así esa revelación. Y dice que por esa situación él empezó a entrar en una, ¿qué? Incredulidad, en una duda. Pero eso no es cierto, hermanos. Y muchos lo predican de esa manera. Ok, no es cierto porque en ese tiempo las enseñanzas judías hablaban de 2 Mesías. ¿Ok? ¿Sí? De 2 Mesías. De aquel que venía como el ungido, el Cristo, el Cordero que iba a ser sacrificado. ¿Ok? Y de el otro que iba a venir como rey a gobernar el mundo, que es como el león de la tribu de Judá. Entonces, él estaba mandando a estos dos discípulos de él para que hubiera esa ¿cómo se llama? Esa opinión de uno y de otro sobre lo que iban a hablar con Jesús. Legalmente ¿Okay? se necesitaba 2 personas como testigos. Ajá, y sus diferentes, ¿qué? Formas de
y de analizar lo que Jesús le iba a decir. Entonces, este es el motivo por el cual manda dos. Ajá. Y entonces le manda a estos dos discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos al otro? ¿Ok? Y respondió Jesús y les dijo, y hacer saber a Juan, ¿ok? Las cosas que oís y veis, ¿ok? ¿Qué era lo que tenían que ir y hablar a manifestarle a Juan el Bautista? El ministerio del Mesías, del Cordero, del Siervo. ¿Ok? Vamos ahí, por favor, a Isaías 61:1, por favor, Isaías 35, 5 y 6, por favor. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Ajá, que daba testimonio que Él era el enviado, el Mesías, el Cristo. Sí, antes de hablar del ministerio, es importante comentar que precisamente cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, ahí se está haciendo también un acto de corroboración. Es decir, no nada más Juan les decía que Jesús era el Cristo, sino que los manda para que de primera mano haya testimonio de. Entonces, como bien dice, no es que dudara, sino que tenía que reforzar el testimonio de Jesús por cuenta propia. No nada más que Juan el Bautista dijera, Jesús es el Cristo, sino que ve y dile. Y de hecho, en aquel entonces era trascendental la palabra, ¿no? Por eso Jesús le dice, tú lo has dicho, le dice a Pilato, porque finalmente esa declaración implicaba un compromiso. Y en este caso que Jesús dijera a los discípulos de Juan el Bautista, lo que era su testimonio era para que quedara un precedente legal, por así decirlo, del testimonio que estaba dando. Y una manifestación de estas dos profecías que había, ¿cuál era la que se estaba manifestando en ese tiempo? ¿Ok? Bueno, si quieren leer el versículo 5 y luego ya leemos Isaías, por favor. Si quiere, por favor, hermana. Yo tengo Isaías 35. A ver, el 5, por favor. Mateos, por favor, 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Amén? Amén. Eso es lo que estaba sucediendo, que estaba escrito del Cristo, del Mesías. A ver, si tienen, por favor, Isaías. Adelante. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ok, ahora el 61, por favor. 1, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Se estaba manifestando esto que ya estaba escrito de él? Sí. Ajá. Estaba dando testimonio de que la profecía se estaba cumpliendo. ¿Ok? Y entonces eso es lo que ¿cómo se llama? Lo que nos dijo el hermano David y lo que Juan quería oír. ¿Ok? Y entonces van y le comparten esto. Este es el ministerio, que Jesús vino a cumplir a la tierra, ¿ok? Parte de esto, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Vamos a ver cómo se manifestó esto mismo en los discípulos, ¿sí? Porque, bueno,
Pedro oraba y ¿qué pasaba, David? Un ejemplo. Un cojo. Ajá, ok, sí. Entonces, vemos cómo hacían también. Enseñaban, instruían y proclamaban. Siguieron el mismo ejemplo que su maestro. Aprendieron del maestro a lo que ellos tenían que estar haciendo después de que él ascendió al Padre. Ese espíritu que se manifestaba, el Espíritu Santo de Dios, también se manifestó en sus discípulos y en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Ahora, esto nada más se quedó para la iglesia primitiva. No, hermanos. Ese mismo espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesucristo es el mismo que mora en cada uno de nosotros. Y Él puede manifestarse de esta misma manera cuando nosotros estamos enseñando, instruyendo y proclamando el Evangelio de salvación. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Por la obediencia, hermanos. ¿A lo que nos dice su palabra? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, vamos bien, ¿verdad? Entonces vemos la respuesta de Jesús para Juan el Bautista y sus discípulos, ¿sí? El versículo 6 dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. En un versículo dice que es la piedra por la cual muchos vendrán a tropiezo, ¿verdad? Parafraseando. Entonces, aquí dice, doblemente bendecido el que no halle tropiezo en mí. Y mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Aquí ya en estos momentos no solamente estaba el pueblo judío convocándose donde él estaba, sino había toda clase de gente escuchando. ¿Ok? Dice que eran multitudes, hermanos. ¿Sí? Y entonces aquí el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Empieza a dar testimonio ¿de quién? De Juan. ¿Ok? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿Dios puede dar testimonio de nosotros? ¿Estamos haciendo lo que hace el maestro? ¿Cuántos años tenemos? Y ya sabemos, esa es parte del propósito. ¿Lo estamos cumpliendo nosotros? ¿Ok? Bueno. Entonces nos dice que de aquí del versículo 4 al 6, vemos cómo se va enfocando en ¿quién? En Juan el Bautista. ¿Sí? Y dice que mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ajá. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? ¿No? ¿Verdad? Era un hombre con vestiduras que dice que aún eran ásperas. Se vestía de pieles, ¿ok? No se vestía como un príncipe, como un rey, como un fariseo, ¿verdad? Exactamente. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, ¿verdad? Ahí guardaditos, ahí descansando, ahí pasando la vida, ¿verdad? ¿Sí? Sin que les preocupe absolutamente nada.
¿Ok? Bueno, y dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Fíjense dónde lo pone Jesús a este hombre. O sea, a un profeta o más que un profeta. Y miren que estaban grandes profetas, estaba Isaías, Jeremías, estaba Ezequiel, estaba Daniel, estaban todos los demás, Malaquías, Zacarías, todos los profetas que habían hablado de él y que habían dado testimonio y que habían visto revelación que a nadie se le había dado para que escribieran, ¿sí? De él. Pero Dios, ¿dónde lo pone? ¿Ok? ¿Sí? Y dice aquí, pero yo os digo que más que profeta, porque de este es quien se escribió también, de él, ¿sí? En Malaquías 3:1, si quieren leer, por favor, ahí está la profecía. Si gustan, por favor, leer esto. Malaquías 3:1. Aquí lo tenemos, aquí está la profecía. Adelante. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. Entonces, de él también estaba escrito, ¿ok? Y de hecho, pues eran parientes lejanos, ¿verdad? Y era Juan el Bautista 6 meses más grande que Jesús. Ajá. Pero fue también un hecho, un milagro el que concibiera su madre, porque dice que su padre y su madre ya eran grandes, ¿verdad? Cuando concibió esta mujer, Elizabeth, a Juan, ¿ok? Y llegó un momento en que María pasó unos días con Elizabeth y dice que cuando se encontraron, se vieron, pues empezó a saltar el vientre ahí el bebé, ¿verdad? Reconociendo a quién, a su Señor y Salvador, desde el vientre de su madre. Y este hombre tenía muy claro cuál era su ministerio. Él sabía que era el que iba a venir y abrir camino. ¿A quién? Porque había gente que decía, ¿tú eres el Cristo? Y él les decía, no, él viene. Nunca se puso en una posición incorrecta. Siempre dio testimonio de quién era. ¿A qué venía? ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento, hermanos. Otra de las cosas por las cuales no se habla en la iglesia, porque se vayan y luego ya no vayan a regresar. ¿Sí? Alguien me comentó hace rato que yo no lo quería. Porque luego le digo, oye, pues esto, aquello, ¿no? Mucho respeto. Pero le alcancé a decirle, dije, te quiero. Y porque te quiero, te digo las cosas. ¿Sí? Porque si no te quisiera, mira, ni el saludo te doy, la verdad. ¿Sí? Pero cuando a alguien amas y te interesa, ¿qué haces? Y hablas y le dices y le recomiendas y siempre para que mejore él y para que mejore su vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, para que retroceda y empiece a caminar de una manera que diferente, en obediencia, hermanos. Eso es lo único que se quiere cuando se habla del pecado.
¿Es incómodo? Sí, hermanos, porque todavía la carnota se hace como chinicuil en comal. ¿Sí? Ajá. Pero cuando uno ya está rendido a Dios, sabe uno que va a pasar en cualquier momento eso porque no somos perfectos, porque estamos en una continua transformación y que hay cosas que Dios nos señala. Ajá. Nos señala así. Ajá. Y a veces hasta con gente que no es cristiana, hermanos, y nos dicen, ¿verdad? Y nos aperciben y nos exhortan. Ajá. Pero el orgullo, hermanos, y vamos a hablar de lo que es el orgullo, ¿sí? Hace que topemos con pared. No oigamos, hermanos. Y la verdad, nosotros debemos de considerar lo que se nos está diciendo a veces y lo que nos están hablando, hermanos, pasarla por ahí. Y considerarlo, hermana. ¿Y sabes qué? Retrocede. Eso es un acto de humildad y es un acto de amor y de obediencia. ¿A quién? A Dios. Y es bíblico. La palabra nos habla a confrontar. Y si la persona no reflexiona o no cambia, vas con otra persona, lo que decíamos hace un momento, vas con un testigo. Y si no cambia, vives en la iglesia. Y si no cambia, lo expulsas de la iglesia, ¿no? O sea, pero es un patrón bíblico, no es que se nos ocurrió. Ahora, la intención no es expulsar, es restaurar. Exactamente. Es que precisamente se doblegue el orgullo y haya un entendimiento de Dios en la persona, pero es con amor. Uh-huh. Bueno, entonces vemos cómo este hombre es elogiado por el Señor Jesucristo, afirmando que Él es mayor que los profetas. Sin embargo, también introduce una nueva perspectiva en el reino de los cielos. Incluso si dice también, cuando dice que es mayor que los otros profetas, también dice que es menor que ¿quién? Aquí lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Ok? Dice, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ok? Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. Ahorita vamos a ver la otra. Este hombre, ¿sí? Hablaban de que un día iba a regresar Elías. Ajá. Pues propiamente en carne no regresó, pero sí poseía Juan el Bautista el espíritu de Elías. Y nosotros hemos leído acerca de este profeta. Y sabemos que era un profeta que hablaba, ¿qué? Fuerte, con la verdad. ¿Sí? Para poner las cosas y a los hombres en su lugar. Ay, chile, no. No, no, espérense. Okay. Y entonces vemos aquí que este espíritu es el que se manifestó en Juan el Bautista. Por eso él hablaba así, fuertemente, tajantemente, no se andaba con rodeos, hablaba y predicaba y les decía a los judíos, a los religiosos, a los no judíos, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. Y el bautizo que él hacía, el bautizo de arrepentimiento. ¿Ok? Y bueno, era tan duro, ¿verdad? Tan claro en sus principios que pues murió por eso. Por decirle a este hombre que lo que estaba haciendo era fuera de la ley. Era pecado lo que estaba haciendo. ¿Y qué le costó? Entonces, este hombre dio testimonio del espíritu que había en él. ¿Sí? Además de que
también vino y cumplió el propósito por el cual, ¿sí? Dios lo tuvo, en ese tiempo, y cumplió ese propósito tal cual, ¿sí? Aún a pesar de su vida. Lo que él tenía que hacer, lo cumplió cabalmente. ¿Ok? ¿Y qué le costó? Le costó la vida, hermanos. ¿Sí? Ahora, ustedes ya deben de tener claro cuál es el propósito de Dios para ustedes. ¿Qué han hecho con eso que el Espíritu Santo ha puesto como propósito en su vida? ¿Lo han procurado? ¿Lo han hecho? Porque ya entendimos muchas cosas, hermanos. Pero no solamente es el entender, sino es el obedecer. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que esto va a traer consecuencias buenas y malas. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ver aquí cómo habla, ¿verdad? Entonces, si volvemos a leer del 11 al 14 esto, por favor. Adelante, para entenderlo mejor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ok. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está, cumpliéndose también la palabra. Porque en un momento dice que es el más alto, el más grande entre los profetas hasta ese tiempo. ¿Ok? Y así lo pone. ¿Ok? Porque él vino a ser el precursor del Mesías. ¿Ok? ¿Por qué el más pequeño? Aquí nos dice. De los cielos, de los cielos, o sea, ¿Por qué? Porque todavía no había sido, o sea, ya cuando estás en la presencia del Señor. A ver, ¿pero por qué? Porque no había sido todavía redimido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, seguimos entonces y vamos a leer el versículo 15, 16 y 17, por favor. Que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. Ok, entonces aquí dice también, ¿verdad? Que era un hombre que también Juan el Bautista, ¿sí? Era un hombre violento. Y nosotros tenemos que ser de esta manera para el reino de Dios, violentos, hermanos, apasionados, si lo queremos nosotros conocer de otra manera, ¿sí? En cuanto a la proclamación del Evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Apasionados de cumplir, de obedecer, de hacer cumplir, ¿sí? Que ¿cómo se llama? La misión a la cual nosotros fuimos llamados, y escogidos, hermanos. Eso también debe de ser algo que nosotros debemos de aquilatar, ¿sí? Porque aunque la muerte del Señor Jesucristo, su perdón y su salvación es para todos, en especial manera nosotros fuimos escogidos para algo más allá. ¿Ok?
Bueno, y entonces aquí vemos también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cómo empieza Jesucristo a hablar. Dice que el que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué tiene que decir esto Jesús? Para que prestemos atención. ¿Todos estamos oyendo? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Pero el que oigamos nos lleva a obedecer, hermanos. ¿Sí? Y podemos oír y ¡ay, qué bonito! Ya, ¿verdad? ¡Ay, qué bien estuvo! Pero de eso a la obediencia. ¿Para cuándo, hermanos? Si lo estás haciendo, yo te felicito. Y espero que así lo sigas haciendo y que tu batería no se acabe. ¿Verdad? Porque empezamos así y luego ya después con el tiempo, nos relajamos. ¿Verdad? Ya, pues ya llegaron nuevos. No, hermanos. Aquí cuando dijo Jesús, pues ya están los 12, ya les enseñé, ahí los dejo, ¿no? No, hasta el último momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir. Ahora, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes si quieren les contestan. ¿Ok? Bueno, nos habla aquí en estos versículos que son bien importantes, ¿sí? Y van a ir algunas preguntas, dice, cuando te encuentras con la verdad de Dios, ¿estás dispuesto a responder adecuadamente? ¿Estás dispuesto? ¿De qué nos habla? De voluntad. De tu voluntad, no de mi voluntad. ¿Ok? Ahora, ¿estás dispuesto? Si Dios te muestra la verdad, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿O te sigues resistiendo? Y la resistencia es desobediencia. Y la desobediencia viene a ser como un hecho de brujería y hechicería. Ajá. Y ahí se está abriendo una puerta para quien cree. ¿Y sabes qué está pasando también ahí dentro de ti? Te estás endureciendo en el corazón y en la cerviz. Y mientras más oyes y sabes que Dios te está hablando y te sigues resistiendo a obedecer a Dios, tu corazón y tu mente se endurece más y más y más, hasta hacerte totalmente insensible. Ya todo te vale. Nada te importa. Te da lo mismo. ¿Sí o no? No se queden callados. Son preguntas. ¿Sí? ¿Tienes un espíritu rebelde o un espíritu de obediencia, humilde y sumiso a Dios? ¿Ok? Hablen. ¿Ok? Lo ideal es que tuviéramos, sin embargo, nuestra naturaleza, que a veces también nosotros le damos más autoridad, se quiere rebelar. De hecho, bíblicamente dice que se revela en contra de ello, pero depende de nosotros el sujetar y no tampoco decir es que pues como la carne es débil, pues viva la vida. ¿Y somos carnales o espirituales, hermanos? ¿Qué debe de predominar cuando tenemos una comunión con Dios? Hay una lucha, sí,
Pero al que más alimentas es el que va a ganar, hermanos. ¿Nos cuesta? Sí, porque todavía no se acaba de morir. Ajá. Pero es tu decisión darle voz a la carne, al mundo, a Dios. Es tu decisión. Acuérdense que Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces vamos a ver cómo Dios empieza a hablar de esa generación, de esa generación que estaba viendo todo lo que estaba pasando con Jesús y de los hijos de esa generación, ¿ok? Y los empieza a comparar, ¿ok? Y aquí en el 16 dice, más que, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Los está comparando a jóvenes o a niños. Y era una generación de adultos. Pero así se conducía. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no te lamentasteis. Entonces, ¿qué onda con ustedes? Nada les llena, nada les satisface. Nada quieren, nada obedecen. ¿Ok? Bueno, dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Ay, ese demonio de religiosidad, de fariseísmo, ¿verdad? ¿El de quién? El de Juan, ¿ok? Entonces vemos cómo Jesús compara a su generación con niños que no están satisfechos con nada. Simbolizando la falta de aceptación tanto a Juan como a él mismo. Juan fue criticado por su ascetismo y Jesús por su cercanía con los pecadores. Este pasaje muestra la dureza del corazón de esa generación, pero nada más, pues esa generación, la de hoy, no, ¿ok? Y esta palabra rara, yo la busqué y dice que, es la práctica de la autodisciplina, dice, es la práctica de la autodisciplina ajeno a la rutina de la gente que normal hace, a sus placeres físicos, con el propósito de fortalecer la vida espiritual y acercarse a Dios. ¿A dónde vivía Juan? No vivía en la ciudad. ¿Qué comía Juan? ¿No guardaba su dieta? ¿Cómo se vestía Juan? ¿Con vestiduras lindas y suaves? ¿Ok? ¿Qué proclamaba? ¿Qué hacía? El ayuno y lo enseñaba así a sus discípulos. ¿Ok? ¿Sí? Vemos un ejemplo de un hombre dedicado completamente y apartado para Dios, para que cumpliera Dios su propósito en él. Y le dicen, demonio tiene. Fíjense nada más. ¿Ok? Y vamos a ver entonces, Jesús, si quieren leer los siguientes versículos hasta donde yo les diga, por favor. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos,
¿sí? Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Que comía, ¿verdad? Que vivía, ¿verdad? ¿Y qué decía? ¿Y qué decían? He aquí, un hombre comilón, bebedor de vino. ¿Amigo de quién? Publicanos y pecadores. ¿Ok? ¿A quién vino Jesús? ¿A quién le hacía falta? O sea, a ellos y a mí. Gracias a Dios. ¿Ok? Y tenía que acercarse a ellos, ¿verdad? Para mostrarle la luz y la verdad. Porque entonces, ¿cómo se iba a dar uno cuenta de que era uno pecador? Ajá, y lo criticaban por eso. ¿Quién lo criticaba? Primeramente, los religiosos de ese tiempo. ¡Ay! Sus vestidos. No me las toques porque me vas a contaminar. ¿Ok? ¿Sí? Jesús decía, pues escúchenlo, porque sí conocen la palabra, conocen la verdad, pero no hagan como ellos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, y entonces vemos cómo aquí también a él lo critican, ¿verdad? Y de alguna manera dicen que por Belcebú echaba los demonios fuera. Y aquí vemos cómo él los confronta. Vean cómo no nada más Juan, sino él también confronta a esta generación, ¿sí? Que justifican sus hijos de cómo eran, ¿ok? Y entonces, aquí nos dice que Jesús aborda la incredulidad y la resistencia del pueblo frente a la revelación divina, a través de la figura de Juan el Bautista y su propio ministerio. Jesús señala la importancia de una fe que va más allá de las apariencias y de las expectativas. Este pasaje nos llama a examinar nuestras propias percepciones y a buscar la verdadera sabiduría en las obras y las enseñanzas de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si de alguien tenemos que aprender, hermanos, es de Jesús. Si algo tenemos que conocer, es la palabra. Pero no nada más conocerla, sino llevarla a cabo, hermanos. Poco a poco, ¿sí? No es una cosa de que llegas inmediata, ya eres santo, ya, perfecto. No, hermanos, ¿sí? Es un proceso que va haciendo a lo largo de nuestra vida Dios. ¿Y cómo va avanzando? Conforme y a oír como niños, a creer como niños y a obedecer como niños, teniendo un corazón ya humilde en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, seguimos. Y vamos a ver, ya pasó lo más suave. Vamos a ver los ayes, ¿sí? De las ciudades, impenitentes. ¡Ay, esta palabra! Bueno, vamos a leer del versículo 20 al 24, por favor. Si me hacen el favor, así despacito y fuerte, quien guste, por favor. Adelante. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el
día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ok. Está hablando de dos tipos de ciudades, tres, ¿verdad? Unas que no eran, ¿qué? Eran gentiles, ¿verdad? Pero habla de tres que sí son, ¿qué? Parte de ¿qué? Del pueblo judío. Del pueblo judío, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que Jesús pronuncia una serie de declaraciones que revelan su lamento por las ciudades que han rechazado sus obras. Dice, si en Sodoma, ¿verdad? Si hubieran hecho este tipo de señales y milagros de los cuales tú fuiste testigo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos visto y vemos milagros, señales y prodigios de Dios? ¿Quién no los ha visto? Alce su mano. Entonces esto quiere decir que cada uno de nosotros somos testigos de esto, como estas ciudades. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces dice que su lamento por las ciudades que han rechazado sus obras. ¿Ok? Seguido de una oración de agradecimiento al Padre, que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Bueno, dice un agradecimiento al Padre. Vamos a ver, dice, entonces vemos aquí cómo Jesús condena a las ciudades de Corazín y Betsaida y Capernaum por su incredulidad. La duda es incredulidad. La desobediencia es incredulidad. La rebeldía es incredulidad. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces dice la falta de arrepentimiento. A pesar de los milagros realizados en ellas, compara su dureza con las ciudades paganas de Tiro, Sidón y Sodoma, afirmando que estas últimas habrían mostrado un mayor arrepentimiento si hubieran visto todas estas manifestaciones y escuchado la palabra de Jesús. Pero ¿por qué no sucedieron ahí? Porque Dios mandó primero para quién, para su pueblo. Dio prioridad siempre, ¿verdad? Se extendió a los gentiles, sí, pero ¿a quién fue enviado primeramente? A su pueblo. Entonces dice que si estas ciudades hubieran visto y se les hubiera mostrado esto, hubiera habido un mayor arrepentimiento si hubieran presenciado las mismas obras. Este pasaje resalta la responsabilidad de aquellos que han sido testigos de las obras de Dios y la gravedad de rechazar el llamado al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Para empezar. Porque a lo mejor pues no tenemos muy claro lo que es arrepentimiento. Un entendimiento de lo malo, pero con cambio. Exactamente. Retroceder. Por eso dicen que somos salta para atrás. De ahí viene. De que empezamos a retroceder de la forma en que vivíamos y caminábamos antes. ¿Sí? Y el arrepentimiento no se muestra solamente con un llanto, hermanos. Porque de eso está llena todas las iglesias de cualquier religión. ¿Sí? Podemos compugir de momento. Sí, sí. Pero seguir viviendo y haciendo las mismas cosas en cuanto se pasa esto. Bien la palabra. Un arrepentimiento es un dolor, una vergüenza hacia Dios y con Dios, de darnos cuenta de la magnitud de la forma equivocada en que estábamos viviendo. Es un dolor, es una vergüenza, es un abrir los ojos y volver en sí, decir,
Yo al principio que me dieron luego la Biblia cuando me compartieron y yo y a leerla. Tenía yo poco tiempo, me la dieron inmediatamente, me prestaron la Biblia. ¡Ay Dios! Y la leía yo, hermanos, y la leía y era así. Y yo decía, ¿a poco esto también es malo? Y luego le decía yo, ¿estaba yo tan equivocada? No me daba cuenta de la magnitud en la que estaba yo involucrada con el pecado, con la impiedad, con la iniquidad de amados. Hasta que no vino el Espíritu y me confrontó. Y Él me ayudó a retroceder. Y me ayuda cada día porque, hermanos, todavía somos carnes, ¿verdad? No somos santos. Nos equivocamos, a veces ya ni siquiera lo pensamos y ¡prum! Sale. Pero no es como antes, hermano. Y ya voy, Señor, pues perdóname, ya la regué otra vez. Ayúdame. Viene el Señor, me ayuda. Pero sin Él es imposible, hermanos. Es imposible, ¿sí? Es imposible hasta donde tú no le permites a Dios actuar. No solamente en el remordimiento, sino en un arrepentimiento, es un cambio de actitud completamente. ¿Ok? Y esto es lo que decía el Señor sobre estas ciudades. Ajá. Y vemos también aquí que habla de juicio el Señor. Y vemos también que hay diferentes, ¿cómo podríamos decir? Niveles de juicio que el Señor va a hacer sobre las naciones y sobre las personas. Porque aquí nos habla que para estas naciones gentiles no va a ser tanto el castigo como para los que conocen y no obedecen y no creen y se resisten a Dios. No va a ser el mismo castigo, hermano. Y ahora nosotros con el conocimiento que tenemos de Dios, de su palabra, ya no podemos llegar como aquellos que no conocían esto. ¿Sí? Pero también va a haber diferentes niveles de recompensa de Dios, para su iglesia, hermanos. Nuestras obras ahí en Corintios dice que serán pasadas ¿por qué? Por fuego. Y de lo que quede ahí, eso va a ser exactamente lo verdadero que hicimos para Dios. Número 1 dice que van a llegar así con carretadas, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con esto? Pasándolo por el fuego. Y miren que no es tanto eso, hermanos, sino que no hayas hecho absolutamente nada con Jesucristo y con su palabra. Que te haya dado lo mismo. Qué duro, ¿no? ¿Y ahora qué le vamos a decir al Señor cuando estemos en su presencia? ¿Qué le vamos a argumentar? Ya canijo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ya no le sigo ahí porque si no queda. Venid a mí. Adelante, por favor. El versículo del 25 al 28, por favor. Adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Jesús agradece al Padre por revelar las verdades del reino a los niños. ¿Cómo dice que el reino de los cielos es de quién? De los niños. Debemos de tener este tipo ya de corazón, ¿sí? De un niño, ¿ok? ¿Sí? Es decir, a los humildes, a los sencillos, en contraste con los sabios y los entendidos,
que en su orgullo no pueden comprender la verdad divina. Este versículo subraya la importancia de la humildad y la disposición del corazón para recibir la revelación de Dios. Y nos vuelve a decir, disposición del corazón. ¿Ok? La sabiduría divina no se alcanza por conocimiento humano, sino por la gracia de Dios a quienes se acercan con un espíritu, ¿qué? ¿Qué necesitamos para acercarnos? Y ser agradables delante de Dios, un corazón que enseñable, moldeable. ¿Ok? Bueno. Y dice que Jesús afirma su autoridad única en el versículo 26 y 27, otorgada por el Padre y su íntima relación con Él. El Padre conocía perfectamente al Hijo y el Hijo al Padre. Este versículo destaca la exclusividad de la revelación de Dios a través de Jesucristo. Solo a través del Hijo se puede conocer verdaderamente al Padre. Nadie llega al Padre si no es por medio de ¿qué? Primero, Jesucristo. Lo que enfatiza la centralidad de Jesús en el plan de salvación. La revelación del Padre no es un acto soberano de Jesús, quien decide quién revelar esa verdad. Jesús es quien revela a nuestra vida esa verdad. Así que dicen, yo conozco a Dios. Hay religiones que dicen que únicamente el Padre, y dice aquí la palabra de Dios, que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Nadie conoce al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Y Él lo manifestó cuando estuvo en la tierra. Yo no vengo por mi voluntad. Yo no vengo a hablar de lo mío. Él siempre manifestaba que esto era a través del Padre, se lo manifestaba a los discípulos. Yo no vengo a hablar de lo mío. Yo vengo a hablar de lo que dice la palabra, de lo que dice el Padre. Hacer su voluntad. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y aquí ya viene la invitación al descanso. ¿Ok? ¿Cuántos necesitamos descanso? Cuando andamos así, miren, con ya aquí las bolas y andamos todos ansiosos y nerviosos y angustiados y ya se me fue el sueño, ya se me fue el apetito, ya se me fue todo. ¿Por qué? Porque no sabemos descansar en Dios. Nuestro descanso es Jesucristo. ¿Lo puedes arreglar? Arréglalo. No lo puedes arreglar, admítelo, entrégalo y descansa en Dios. Se está uno desgastando por cosas que ya te diste cuenta que tú no vas a arreglar ni solucionar, ni proveer, ni nada como eso. Para eso está Él y Él nos invita a este descanso, hermanos. ¿Sí? Y si descansas en Él, estás mostrando tu fe, tu confianza, tu seguridad en Él y no en nosotros, ni en las circunstancias, ni en el mundo, ni en el dinero, ni en todo lo demás, hermanos. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces aquí nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Jesús extiende su invitación universal a todos los que están agobiados por las cargas de esta vida. Promete descanso, alivio a aquellos que vienen a Él, mostrando su compasión, su disposición para brindar consuelo. ¿Necesitas consuelo? El único que verdaderamente te puede consolar y te sabe consolar porque te conoce bien es Él. Este versículo es un llamado a confiar en Jesús,
que ofrece una paz que el mundo no puede dar. Es una invitación a dejar las cargas personales y aceptar la gracia que Jesús ofrece de liberarnos de ellas. Y no es que dámelas y las guardo, no, es que dámelas y yo me encargo. Y Él trae esa paz, esa respuesta, esa tranquilidad, ¿ok? A nosotros. Es nuestro reposo, Jesús. ¿Ok? Y terminamos ya con lo último, 29:30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok, usted sabe lo que es un yugo, ¿verdad? Rápidamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y ese yugo era llevado por uno solo? Dos. Dice que normalmente era un buey viejo, experimentado, fuerte, ajá, y uno joven, inexperimentado. ¿Por qué? Porque el viejo le enseñaba al nuevo. ¿Qué era lo que hacían ellos en la tierra? ¿Y cómo tenían que estar? Derechitos, sin desviarte. Ajá. Ahora, tenían que abrir la tierra y esto era algo fuerte y pesado, ¿sí? Pero a quien se le cargaba esto era al buey que era más grande, ¿sí? Y no le era tan pesado ni tan difícil al joven porque le estaba enseñando y estaba llevando la mayor carga que este. ¿Ok? Eso es en el campo. Ahora, hermanos, espiritualmente, ese yugo lo compartimos con Jesús. Y Él es el que lleva nuestra carga encima. Y en ese yugo Él nos va enseñando y guiando, instruyendo para caminar de manera que hasta donde tiene que. ¿Sí? ¿Qué es esto, hermanos? Que lo que nos están enseñando a nosotros, no lo hacemos nosotros si obedecemos, si somos humildes, si somos sumisos a Dios. Quien hace la obra en nosotros no eres tú. Quítate las coronas. Es Jesús en nosotros. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nunca Dios te va a dejar con tu carga, con tu enfermedad, con tu necesidad, solo. Tú te sientes solo. Pero Jesús, desde que entregaste tu corazón a Él, llevando esa carga. Consolando, fortaleciendo, soportando. Soportando. Híjole, hermanos, que luego tenemos tan duro corazón y tan dura cerviz. Muchas veces nuestra falta de fe, de agradecimiento, de amor, de tantas cosas, hermanos. Pero ¿sabes qué? Jesús no nos suelta. No nos suelta. Y si tanto le costó al Señor Jesucristo tu vida, mi vida, no va a permitir que nadie te aleje de Él. Ha habido gente que se ha apartado de Él, habiendo sido fervientes cristianos. Y aún en los últimos momentos de su vida, ha venido por Él. Han pedido, vengan a orar conmigo, porque están viendo ya
lo que nosotros los seres humanos no vemos todavía hasta cuando vamos a partir. Demonios ahí tratándose de llevar estas almas. El Señor manda, envía a gente para que esa alma no se quede. ¿Sí? Porque Él nos ama entrañablemente, aunque nosotros no lo vemos, no lo amamos de esta manera. Nos estima como nadie nos estimó. Y somos lo que tú no te imaginas, lo que tú nunca pensaste ni creíste de ti. ¿Ok? Y aquí nos manda y nos dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligero. ¿Sí? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que necesitamos. Un corazón humilde, manso, sencillo, rendido a Él. Y Él se va a encargar de todo lo demás, hermanos. Así que este es el mensaje de este capítulo. Ojalá que nos ayude, ojalá que nos abra el entendimiento y ojalá que no sigamos resistiéndonos a Dios y menos a obedecer su palabra. ¿Ok? Damos gracias, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la longanimidad que tienes para cada uno.